Estamos con el pastor, con el reverendo Flavio Vega. A ver, pastor Flavio, ¿estás por ahí? Buen día, Pastor Mario. Bendiciones para ti y para toda la audiencia de La Feliz, para la congregación de allí de Renacer en Holland. Un abrazo para todos. Me alegra saludarlos. Igualmente, muchos saludos, muchos cariños también a la iglesia allí en San Juan de Vida Plena. Ya somos amigos, estamos siempre los días miércoles conectados con ellos y contigo. Gracias por estar con nosotros, pastor. Sí, así es. Tenemos ese placer de poder transitar la palabra de Dios. Y bueno, en esta ocasión, justamente una reflexión puramente basada en la palabra, porque creo, pastor, que en estos tiempos la única guía permanente, fiel que tenemos nosotros, y siempre ha sido así, es la palabra, y creo que firmemente que hablar de la palabra, profundizar en la palabra, realmente es la clave del éxito, porque podríamos hablar de tantas cosas, ¿no? Sí, sí, Pero la palabra de Dios es nuestra guía y es muy importante poder, digamos, llevar el mensaje de la palabra, aunque parezca una obviedad, ¿no? Pero es necesario escuchar de la palabra, no es tan frecuente que se hable de la exacto, palabra de Dios. A veces exacto. se habla de las experiencias de las personas, se habla de, bueno, de actividades y un montón de cosas que también son importantes dentro de la tarea de la iglesia, pero la palabra de Dios ocupa un lugar central, por eso nos abocamos a profundizar en ella, pastor. Qué importante lo que está diciendo Pastor Flavio, porque en estos tiempos como que se habla de tantos temas, ¿verdad? Temas, diversos temas, algunos temas muy buenos, atractivos, interesantes, pero este tema tiene que ver con lo que Dios nos dejó, con ese plan maravilloso de salvación, con esa carta de amor, con esas instrucciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo que hoy hablemos de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que el Señor dejó escrito. Y qué importante. Bueno, vamos a hacer en esta oportunidad, como siempre hacemos los miércoles, vamos a tener tres segmentos. Un primer segmento donde vamos a hablar de tres características de lo que hace la palabra de Dios en la vida de aquel que la lee. Después en la segunda entrada vamos a tener dos más y en la última dos más. Realmente estoy feliz porque justamente la palabra de Dios, los otros días estábamos hablando y recordando, pastor, nuestra primera Biblia, Así es. aquella Ujú. que nos trae tantos recuerdos, cuando empezamos recién a leer y a preguntarle quizá a algún creyente, al pastor, que cómo era la Biblia y cómo hemos ido, por la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento de la palabra. En esta mañana hay un salmo muy, muy, muy largo, muy lindo, que es el Salmo 119, que bueno, en el desarrollo del Salmo se habla de muchos temas, porque obviamente es muy extenso y las diversidades de aspectos de la vida que trata son varios, pero habla también específicamente de las propiedades de la palabra de Dios y qué es lo que hace la palabra de Dios en aquella persona que la recibe, que la medita, que la lee. Ujú. Y en primer lugar, pastor, el primer punto de esta, para aquellos que toman el hábito de llevar notas de lo que estamos enseñando, el primer punto lo tenemos en el Salmo 119, versículo 130. Dice la palabra del Señor allí en el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. En primer lugar, entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pastor, recibimos la luz para nuestro camino. Así es. Alumbra, alumbra nuestra mente para que podamos comprender quién es Dios, alumbra nuestro entendimiento para poder profundizar en el mensaje de la palabra de Dios, alumbra nuestro camino para que no tropecemos, para que no
no cometamos errores, porque cuando hemos estado sin Cristo, hemos estado sin Dios, hemos vivido una vida de tropiezo en tropiezo, Ujú, porque el ujú, pecado hacía de nosotros lo que quería, pero ahora que andamos en oscuridad, andamos en tiniebla, andamos en pecado, estamos muertos espiritualmente. Y ahora el hecho de tener la palabra de Dios, tenemos esa importante luz que nos alumbra el camino para que podamos transitar de una manera segura. Qué importante es cuando uno anda en esas noches, a lo mejor en la carretera, uno anda esas noches muy oscuras, de pronto saber que uno tiene buena luz, uno puede ubicarse, ujú, uno ujú. puede tomar la dimensión del espacio, uno puede ver claramente los peligros y evitarlos. Así es. Es decir, pastor, que la Biblia como la luz a nuestro entendimiento, a nuestra vida, es muy importante, ¿no? Justamente creo que ayer o antes de ayer hablaba con una persona y al conversar con ella me daba cuenta que muchas personas no saben cómo conducir su vida y no son culpables en cierta manera porque crecieron en un hogar donde nadie los instruyó, nadie les enseñó. Y qué importante que nosotros hoy tomemos esa responsabilidad del poder de la Biblia, de la palabra de Dios para abrir los ojos de tantas personas que no saben qué hacer con su vida, no saben cómo dirigirse, no saben cómo tomar decisiones. Entonces, esto es el poder de la palabra de Dios, es la que hace sabio al sencillo, es la que nos trae la luz, es la que nos dirige en estos tiempos tan difíciles, ¿eh? Sí, pastor, te doy una ilustración muy cortita. Un matrimonio que hablé hace un par de días, recién casados, eh, había unas ciertas diferencias allí por cuestiones domésticas, porque obviamente cuando las personas son recién casadas están en un acomodamiento. Uno cuando se casa está acostumbrado a vivir la soltería solo, entonces está de pronto estar casado involucra Claro. un acomodamiento, una adaptación. Y habían algunas diferencias. Y entonces yo le sugería a este matrimonio, decía, bueno, ¿por qué no nos miramos desde la perspectiva de la palabra de Dios, el matrimonio? ¿Qué dice el amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor nunca busca lo suyo propio, sino busca hacer bien al otro. Entonces allí, en ese caso, la palabra alumbra en el área Ujú, ujú. matrimonial para saber, por ejemplo, que si yo como cónyuge estoy queriendo siempre reclamar lo que es mío y no estoy pensando en mi cónyuge no estoy mirándola a ella, sino que me estoy mirando a mí mismo, entonces voy a tener un matrimonio muy viciado por el egoísmo y muy corto de vida seguramente. Pero Claro. si uno hace el bien al otro, a la persona que ama, conforme a la palabra de Dios, es seguramente, y esto es mutuo, ¿no es cierto? Si el esposo Mm, piensa en todas las cosas que le hacen bien a su esposa y la hace feliz en eso, y viceversa, entonces le estamos dando lugar a la palabra de Dios y en ese sí, sentido alumbra las relaciones interpersonales en el matrimonio. Esto es una buena ilustración, correcto. pastor. Sí, correcto, porque aquel que no conoce al Señor busca lo suyo propio y busca cómo cubrir sus propias necesidades, sus intereses, pero aquí encontramos una propuesta diferente y no la vamos a encontrar en otro lugar. En la Biblia, la palabra Ujú. de Dios es la que nos guía y es ella la que tiene la verdad para esos problemas y cualquier circunstancia. Así es. Y también cuando nosotros, en el segundo lugar, la Biblia, en el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Acá podríamos decir, ¿con qué limpiará la persona su camino? Mm, Seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que se sienten lejos de Dios porque quizá no han tomado una decisión de acercarse a Cristo y están dando vuelta acerca de pensamientos que los limitan, que están queriendo tener una relación con Dios, pero se miran a sí mismos y se ven tan lejos de Dios por el pecado, por los vicios, por tantas cosas que son propias de personas que no tienen a Dios. Y acá le dice la Biblia que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra va haciendo una obra de limpieza, una obra de una limpieza, no una limpieza superficial, sino una limpieza completa, mm, porque no limpia
por afuera, digamos, como quien hace una pasadita nada más, sino que trabaja sobre el corazón, trabaja sobre las intenciones del corazón, trabaja sobre los pensamientos, trabaja sobre las motivaciones, trabaja sobre los sentimientos. Entonces va poniendo en orden como quien va a limpiar una pieza y va sacando todo lo que es suciedad, digamos, y va poniendo nuevo y va reconstruyendo a la persona interiormente. Así, por ejemplo, pasa de una vida de rencor a tener una vida de comprensión, de entendimiento, pasa de una vida de violencia a pasar a ser una persona de paz, una persona que busque, digamos, la comunión, en fin, se va transformando, nos vamos limpiando, limpiando de pensamientos que nos limitan, limpiando Ujú. de costumbres que nos perjudican, porque cuando estamos sin el Señor, estamos llenos de cosas, decimos, hacemos o pensamos cosas que no son apropiadas y eso nos va limitando, nos va enfermando, nos va envejeciendo. Y cuando llegamos al Señor y empezamos a leer la Biblia, comienza un proceso de limpieza muy sistemático, muy diario, muy consciente, es un trabajo bastante coordinado, Pastor, y sobre esto tendríamos mucho que hablar, porque en realidad hay un trabajo coordinado. Nosotros leemos la palabra y a la vez el Espíritu Santo hace que esa palabra que nosotros leamos la podamos entender y vayamos viendo qué cosas hay que cambiar en nuestra vida y podamos ir limpiándonos de todo aquello que nos limita, nos perjudica o que es inapropiado. Y nos da la bendición de saber que lo hemos concretado y que podemos seguir adelante, ¿no? Así es, fíjate que estaba pensando, ayer justamente vinieron unos amigos de mi hijo, que son jóvenes, y pensaba en cómo nuestra juventud muchas veces se equivoca precisamente porque no tiene una instrucción o no tiene padres que puedan instruir a los hijos a través de la palabra, no a través de su vivencia, porque hoy en día la sociedad deja mucho que desear, a través de lo que Dios nos está diciendo. Qué lindo lo que está diciendo Pastor de limpiar nuestra vida, ya sea la juventud, la adultez, cualquier etapa de nuestra vida, que el Espíritu Santo pueda traer esa luz y pueda limpiarnos y así poder ir creciendo a través en este mundo que, bueno, no tiene muy buenas propuestas. Así es, así que las personas que han conocido a Dios, han empezado a leer la palabra, se han dado cuenta gradualmente, porque tampoco es una cuestión que se da de un día para el otro, ¿no? Porque cuando venimos al Señor, venimos con una naturaleza Ujú. viciada por el Así pecado es. y eso tiene que ser gradualmente transformado. Eso se conoce como el proceso de la regeneración y la santificación. Pero es muy importante esta tarea de la limpieza que la palabra de Dios hace. Y ahora sí, en esta primera entrada entonces habíamos dicho que íbamos a ver 3 puntos acerca de los beneficios o lo que produce la palabra de Dios en aquellas personas que las leen. En primer lugar, recibimos la luz. En segundo lugar, nos limpia. Y el versículo 11 nos dice otra cosa importante. El versículo 11 del capítulo 119 de Salmo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay una propiedad muy importante, que es que la palabra de Dios nos preserva, nos da la fuerza, la fortaleza, el secreto, el método para no pecar contra Dios. O sea, la palabra nos da la forma en que nosotros no caigamos en pecado y es muy importante saber que es posible tener esta bendición de no pecar. Porque dice acá, pero ¿cuál es el secreto, pastor, de que no pequemos? Dice acá el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El secreto, Mm. el secreto es guardar la palabra, es atender la palabra, es respetar la palabra, es practicar la palabra. En algunos tiempos, en la antigüedad, el sumo sacerdote se ponía sobre su frente una pequeña cajita
contenía los mandamientos, esta cajita que era pequeña y se ataba con un tiento de cuero en la cabeza, significaba que esa persona debía tener la palabra de Dios permanentemente en su mente. Quizás tenemos una palabra en nuestra mente, pero es importante tenerla en el corazón. O sea, guardar a Dios, guardar la palabra de Dios, no pecar, pero desde el corazón para adentro, no desde esa idea religiosa. Por ahí yo veo que las personas, cuando miran la fe o la vida cristiana, plantean la fe y la vida cristiana en términos de lo que se puede y lo que no se puede. A ver, no puedo fumar, no puedo, sí puedo a esto, no puedo a aquello. Y esa sería una cuestión muy elemental, porque en realidad, más que nosotros discernir lo que podemos y lo que no podemos, hasta a veces del sentido común, la Biblia, que es realmente nuestra regla infalible, ella sí realmente nos determina qué cosas sí debemos y qué cosas no debemos, porque nuestra visión de las cosas es una visión muy limitada y la Biblia inclusive dice, habla de una propiedad de nuestro corazón. Dice que nuestro corazón es engañoso, o sea, nosotros sabemos que tenemos un corazón y creemos que confiamos en él, pero a veces hasta nuestro propio corazón, pastor, nos Sí. puede engañar. Por eso a veces, por eso el salmista decía a veces que se sentía mal y que no sabía por qué, sentía pesar o sentía temor o sentía un montón de cosas y no entendía su propio corazón. Entonces, aquellas personas que hoy día están quizá con alguna limitación, que están en la droga o que tienen un complejo que no lo pueden solucionar o que tienen un conflicto que no lo pueden resolver, necesitan urgentemente la intervención de Dios y que les dé el poder, como aquella persona que está en un vicio. Cuando una persona está en un vicio es muy difícil salir, obviamente. Hace falta una contención, hace falta una acción terapéutica, un marco de contención, una estrategia, un acompañamiento, profundizar un plan para que esa persona deje ese hábito. Bueno, y la Biblia nos da esa propiedad. Para terminar este tercer punto, pastor, dice la palabra que Dios nos da, Dios produce en nosotros el querer como el hacer, según su santa voluntad. Así Es es. decir, que la Biblia, pastor, cuando nos pide algo, cuando nos pide hacer algo, siempre lo que la Biblia pide hacer es posible hacerlo porque nos da la herramienta, que es acudir al Espíritu Santo de Dios. Al mirar la noticia, nos damos cuenta que muchas personas, por haber llevado una vida tan desordenada, una vida llena de vicios, hoy sus cuerpos están tan dañados y ¿sabes qué? Están temblando con este tema de la pandemia porque sus vidas se dañaron antes, no ahora, antes. Sin embargo, la palabra del Señor tiene tan buenos consejos para que nos cuidemos, cuidemos nuestras vidas, cuidemos nuestras familias. ¿Por qué la palabra tiene tantos beneficios, tantas utilidades? Sí. ¿Por qué ha permanecido a través de la historia? ¿Por qué es el libro más vendido de la historia? ¿Por qué es el libro que siempre han querido destruir y nunca han podido? ¿Por qué es la palabra de Dios? Porque Dios la ha preservado. Entonces, pero esta es otra parte del estudio, pero hoy día estamos hablando del valor práctico de la palabra de Dios aplicado a la vida cristiana, aplicado a la vida cristiana. Y habíamos dicho entonces en la primera entrada que la Biblia cuando la leemos nos da la luz, nos limpia y nos preserva de pecar. Y en esta segunda entrada, querido pastor, y también con la alegría de saber que nos están escuchando los hermanos de acá de la iglesia Vida Plena en San Juan, a la cual les mandamos un saludo, eh, tenemos también en cuarto lugar una propiedad muy hermosa de la palabra de Dios. El versículo 28 del capítulo del Salmo 119 dice así: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Sí, Pastor, la ansiedad, la preocupación, sí. el afán, Mm. cuando uno a lo mejor se está haciendo mala sangre porque piensa y cómo voy a salir de esto, cuántas cosas nos generan ansiedad en la vida diaria.
Eh, Acá dice el salmista, se deshace mi alma de ansiedad. Fíjense Tremendo, tremendo. el grado, pastor, el grado de la figura retórica de que se deshace, se desintegra, se va, digamos, haciéndose pedazos el alma de la ansiedad. La preocupación, el afán, la ansiedad, el estrés, todo eso es el mal de este tiempo. La ansiedad, la preocupación va generando un desgaste orgánico, mental, emocional. Personas que caen en situaciones de tener que tratarse. ¿Por qué? Porque los Sí. niveles de angustia, de preocupación, Mm. de hacernos mala sangre, son tantos. Y acá el salmista, por eso es tan linda la palabra, Sí, pastor. sí. El salmista parece que está escribiendo esto ahora. Ujú. ¿Cuántas personas están ansiosas? ¿Cuántas personas que estarán ansiosas por las cuestiones de la pandemia, por las cuestiones de los temores del contagio Sí, y sí. pueden estar ansiosos? Y acá nos da el antídoto, nos da la solución, pastor. Nos dice, se deshace mi alma de ansiedad. Lo primero es reconocer, quizá, tenemos ansiedad porque somos seres humanos, finalmente. En resumidas cuentas, somos personas de carne y hueso que pensamos, que sentimos, que nos atemorizamos y todo eso. Pero acá dice la segunda parte de este versículo 28, el Salmo 119, dice, susténtame según tu palabra. ¿Qué pasa? Allí cuando uno está en esa preocupación, en esa angustia, en ese afán, la palabra de Dios nos sustenta, nos sustenta. ¿Qué es lo que es sustentar? Nos sostiene, Ujú, nos ujú. alimenta, nos revitaliza, nos da paz interior. Qué tremendo, pastor, saber de que el Espíritu Santo trae la palabra justa en cada momento, en las diversidad de condiciones, emociones y estados de ánimo que tenemos, trae la palabra justa y nos sustenta. Y dice, susténtame según tu palabra. A los amigos que nos están escuchando, usted puede tener un sustento, una ayuda, una protección, un aliento en la palabra de Dios. ¿Qué le parece, pastor? Sí, sí. Conocemos a muchas personas que se sienten en estos días, en este tiempo, como que sus vidas están fuera de control, como que no saben qué hacer. Y si uno les pregunta, dicen, no sé qué hacer, no sé dónde ir. Y pastor, se sienten como que las circunstancias lo están ahogando, lo están destruyendo. Y se preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me siento impotente. Bien lo decías en este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas se sienten impotentes sin saber a dónde ir, qué hacer? Entonces es allí donde llega, ¿no?, esta palabra, y debemos nosotros entender que podemos vivir bajo las circunstancias, o sea, lo que estamos viviendo, lo que estamos mirando, o realmente tomarnos de estas promesas, de esta palabra de Dios que tiene tanto poder para sacarnos adelante, para darnos una esperanza. Y esto es maravilloso porque eso nos sustenta, lo que está diciendo, susténtame según tu palabra. La palabra de Dios nos puede sustentar, es el salvavidas, es lo que necesitamos en estos tiempos difíciles. Sí, pastor, y ahí, allí donde toma ese valor práctico, ese valor útil. La Biblia no es un libro para tenerlo guardado o como se dice siempre, ponerla arriba del estufa o del hogar o una exhibición. La Biblia es un libro vivo, es un libro que nos invita a poder descubrir en ella la palabra justa, la palabra de aliento, la palabra que nos anima, la palabra que nos enseña, nos instruye. Bueno, entonces esta tercer propiedad, esta cuarta propiedad de la palabra es que ella nos fortalece, que ella nos puede fortalecer. El versículo dice, susténtame de acuerdo a tu palabra. ¿No? Estamos fortalecidos, estamos Ujú, firmes en la ujú. palabra. Recordemos, por último, pastor, antes de pasar al quinto punto, que cuando Jesús va a iniciar su ministerio oficial, es llevado por el Espíritu al desierto donde es tentado en diversas áreas de su vida. Y allí la solución, el método
eficaz que usó Jesús es poder acudir a la palabra de Dios. Cuando vino el diablo, él le dijo, escrito está, ¿no? Él proclamó, Ujú. digamos, dio la palabra, repitió lo que dice la palabra. Escrita está, por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre. Y los oyentes que están aquí tienen que saber que el camino más corto para poder reprender todo eso malo es citar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. A veces hacemos un montón de cosas, a veces la gente piensa que, qué sé yo, hay tantas cuestiones que hoy día se ofrecen para Sí. que la gente esté bien, que hay Ujú, tantos ujú. curanderos, tantos personas que hacen astrología, y personas, qué sé yo, acá hay un personaje nefasto que Claudio María Domínguez, que habla acerca de, él le mete todo en la bolsa, ¿no? Le mete el hinduismo, le mete el Sai Baba, Cristo, o sea, es una mezcolanza absolutamente diversa de tantas cosas, y él habla acerca de todo, ¿no? Y bien puede hablar de Dios como un Dios personal, o puede hablar de Dios como una trascendencia, o como una imagen, o como una idea. O sea, el mensaje es tan difuso, el mensaje es tan vago, es tan cargado y viciado por la visión del mundo, por todas las cuestiones, porque que hay hoy día en el mundo, tantas creencias, tantas filosofías. Y acá nosotros no podemos acudir a enfrentar en los problemas que tenemos basado en estas cosas. Lo más directo es la palabra de Dios, lo Así más es. seguro, más entero. Así es. Ella nos puede sustentar. Y estaba pensando cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí numera una lista, pastor, muy, muy interesante, cosas que nos tocan vivir en estos tiempos. Dice la tribulación, la angustia, el hambre, la persecución, los peligros. Y podemos hacer una lista larga de todas esas cosas que a veces nos perturban y que uno dice, ¿qué hago? Bueno, vaya a la Biblia y en el versículo 37 de Romanos, ahí está la respuesta, ¿no? Y dice, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nunca vamos a saber cómo vencer un problema, una circunstancia, si no conocemos qué hay en la Biblia, qué dice la Biblia, qué dice su palabra para los momentos difíciles que nos toca vivir. ¿Mm? Ahora sí pasamos ya antes del intermedio musical, pastor, al quinto beneficio que produce la palabra de Dios en aquellos que la leen. Lo tenemos en el Salmo 119, capítulo 119, versículo 148. Dice así este versículo: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Hay una costumbre, un hábito que podemos tomar para saber si nuestros pensamientos, motivaciones, sentimientos, acciones, costumbres están siendo apropiadas o no. Y una de ellas es confrontarlas con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice lo que corresponde hacer en todos Ujú. los casos. Sí. Entonces, acá dice el salmista que cuando se anticipan las vigilias, dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, o sea, cuando ya ve la noche, viene la noche, tenemos esa posibilidad de meditar, esa posibilidad de, ya viene la oportunidad de descansar también, pero de poder profundizar. Y acá dice él, entonces en ese momento es para meditar en los mandatos, meditar, reflexionar, pensar. ¿Por qué Dios nos pide lo que nos pide? ¿Por qué la Biblia nos quiere llevar a preceptos morales y prácticos de una manera tan contundente? ¿Por qué? Porque primero todo lo que la Biblia, los mandamientos de la palabra, los consejos de la palabra, los preceptos de la palabra, están basados en el carácter de Dios. O sea, no es una ocurrencia nuestra, la ocurrencia es de Dios, que como Él es amor, la palabra de Dios nos habla acerca de cómo es el amor de Dios y cómo nosotros debemos amar. Como Él es todo, tiene una vida justa, es justo en sí mismo, nos habla
de la justicia en la que nosotros debemos andar. Por ejemplo, dice, eh, eh, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mm. Las personas que nos están escuchando tienen que saber que cuando uno se pone en la vida cristiana en concordancia con la palabra y busca el reino de Dios, Dios se hace cargo de nuestros afanes y de nuestras necesidades, porque nosotros lo hemos puesto a Él en primer lugar. Pero acá cuando dice buscar primeramente de Dios, el reino de Dios y su justicia, esta palabra justicia tiene que ver con la vida que a Dios le agrada, la vida justa, la vida que está conforme a la justicia de Dios. Y qué lindo es meditar en eso, ¿no? Acá dice, en la noche yo puedo, en las vigilias de noche puedo meditar en los mandatos, que nosotros en la noche podamos tomar, o en la noche o en el momento que creamos más apropiado, meditar en la palabra. ¿Cuál es el objetivo de la palabra? ¿Por qué nos está pidiendo? A veces es muy lindo también, pastor, cuando uno está leyendo un versículo determinado, poder tratar de entender el contexto en cual se dijo lo que se dijo, ¿no es cierto? Para poder entender quiénes han sido los personajes que estuvieron en ese escenario. Por ejemplo, si es el Señor Jesús. El Señor Jesús se pone en el monte, en Mateo 5, y da el mensaje del Sermón del Monte, donde habla de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es el contexto en el cual lo dice? Entonces, había una dominación romana de toda la parte de Israel y ellos estaban oprimidos, ellos tenían esa opresión del imperio, opresión de los impuestos, de los tributos, presiones sociales digamos, el imperio tenía control sobre todas las cosas. Y entonces, en ese contexto, el Señor dice que ellos son bienaventurados. Nos podemos proyectar esta palabra y decirnos que a pesar de que estemos en una etapa de pandemia, a pesar de que podamos estar en esta situación, somos bienaventurados porque podemos creer. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el quinto punto es que cuando la leemos nos instruye. Acá dice, yo puedo meditar en él, puedo ser instruido, puedo aprender de sus principios, de sus preceptos, de cuál es el sentido que tiene la palabra de Dios para pedirme lo que me está pidiendo. Eso es muy importante, pastor. Muchas personas que se acuestan en las noches a dormir, en vez de descansar, se preocupan. Su mente empieza a trabajar, comienzan a pensar en los problemas de los negocios, las presiones que tienen, esas fechas quizás límites para hacer los pagos, esa mamá quizás tratando de controlar sus hijos, no sé, los estudiantes tratando de ver cómo van a pasar esa prueba. Todos quieren en alguna manera tener paz y lo que menos tienen es paz, en lo que menos tienen es tranquilidad. Pero aquí hay un buen consejo, ¿no? Es meditar en la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor. Muchas personas necesitan paz, tomar decisiones y no saben cómo hacerlo. Bueno, vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios, allí va a encontrar los consejos que necesitamos para estos tiempos difíciles. Pastor Flavio, ¿estás por ahí? Estaba meditando acerca de un paradigma que se fue rompiendo a través de los años. Porque en la historia, tienen que saber nuestros amigos que nos están escuchando, que en la historia hubo un tiempo que la iglesia se apoderó de la interpretación de la palabra y dijo que solamente para algunas personas muy, muy entendidas tenían la propiedad de leer la palabra, de entender la palabra, racionalizar la palabra y después ellos poder transmitirla. O sea, era como que había un grupo selecto que eran los encargados, el clero era encargado de leer, de procesar, interpretar y después dar la palabra. Esta idea de la Biblia como algo para un grupo cerrado o como para un grupo que tiene una condición especial para poder
qué sé yo, teólogos, religiosos, para poder entenderla, se fue en el proceso histórico, estas afirmaciones dogmáticas fueron desintegrándose, sobre todo con la venida del racionalismo, y cómo empiezan a ponerse, a cuestionarse estos dogmas. Y entonces, por ejemplo, que la Biblia era interpretación de unos pocos, y cómo ahora las personas se dan cuenta de que pueden tener cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, puede abrir la palabra Ujú. y no tiene que ir a buscar un maestro, aunque es muy bueno que lo tenga en su iglesia, el pastor, el maestro de escuela bíblica, que le enseñe, que le instruya, que le aclare una duda o tenga una pregunta. ¿Por qué? Porque la Biblia ahora está abierta y siempre en realidad estuvo abierta para que todas las personas pudiéramos tener un acceso a ella. Entonces, aquellas personas que nos están escuchando debieran tener en sus casas una Biblia, si puede ser física, mejor, o sea, una Biblia de papel, que usted vaya y compre en una librería cristiana, compre una Biblia y debiera tener también un plan de lectura anual para que usted todos los días pueda leer la Biblia en un año y allí en ese plan de lectura usted pueda leer la palabra de Dios. Eso es un consejo muy práctico, pastor, que creo que es importante darlo a todas las personas. Y también, obviamente, que usted a través de su celular puede tener allí su Biblia, puede tener su versión y puede leerla. Y inclusive los planes ahora de los celulares le traen un versículo diario, si usted quiere leer alguna reflexión también, ¿no? Pero es muy importante. Bueno, y ahora sí, llegando a este tercer segmento de esta palabra acerca de lo que produce la Biblia en aquellos que la leen, el capítulo 119, el Salmo 119, versículo 161 nos dice así: dice así la palabra de Dios: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Cuando se descansa, cuando se cuando nosotros tenemos reverencia en la palabra de Dios, cuando nosotros la tenemos presente, cuando nosotros consideramos lo que la Biblia dice. Hay gente que, pastor, hoy día en una sociedad tan alejada de Dios, donde los valores fundamentales de la vida se han perdido, donde los principios morales se han dejado de lado, donde se hacen, se instrumenta, se planifican leyes para matar a los seres humanos, donde no se tiene una conciencia de lo que significa el género de la persona, varón y hembra. Se construyen nuevos géneros, diversidad de géneros, leyes que nos aniquilan, leyes que matan a seres humanos y un montón de cosas. Entonces, la Biblia dice, hay de a los que llaman bueno a lo malo, ¿no? Cómo ahora las cosas que son censurables para la persona, que Dios condena, ahora la gente las tiene por buenas, ¿no? O sea, qué tremendo es cómo se ha producido esa desintegración de la vida moral de la sociedad. Cada uno, estamos sinceramente en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde cada uno hace lo que quiere, la gente no tiene freno, no hay límites para la violencia, las leyes no limitan las conductas, sino que favorecen a los delincuentes en muchos de los casos. Y acá dice la palabra de Dios que nosotros podemos, dice, pero mi corazón tuvo temor de tu palabra. Qué importante que usted sepa, amigo, que aunque usted está en una sociedad que le llama a lo bueno, a lo malo le llama bueno, aunque usted no tenga mucha motivación para poder seguir adelante con una moral firme y una conducta cristiana basada en la moral cristiana, la Biblia, usted puede seguir pensando y creyendo y afirmando que para usted la Biblia sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque es la que nos da los principios eternos de Dios. La Biblia ha sido escrita hace muchísimos años
y todavía sigue teniendo ese poder, ese potencial. Que guardemos, que tengamos, bueno, la Biblia, pastor, habla de un término que es temor, del temor de Dios. El temor el temor, la reverencia de la palabra de Dios, quiere decir ese temor reverente, ese temor que quiere considerar lo que la Biblia dice. La palabra de Dios está puesta para que nosotros la respetemos, pero no solamente, no la idea religiosa de... A veces pensamos, bueno, ¿cuánto conozco de la palabra? Por supuesto que es importante conocer, pero más importante que conocer es poder hacerla, poder practicarla, poder considerarla, porque ¿de qué me sirve a mí conocer la palabra de Dios si no la voy a hacer viva, si no la voy a practicar, si no la voy a usar para mi vida personal? Entonces, cuando nosotros podemos hacer de nuestra vida una vida conforme a la palabra de Dios, entonces estamos transitando nuestra vida cristiana de una manera correcta. Y así entramos a nuestro punto número 7, en el cual vamos a hablar de lo último que produce la palabra del Señor. Cuando se regocija la persona en ella, cuando nosotros nos alegramos en la palabra de Dios nos causa, nos enriquece. Dice el Salmo 119, versículo 162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos, ¿no? El regocijarnos. A ver, pastor, aquella persona que ama a Dios y que lee la palabra no le es un peso, la palabra no le es un oprobio, la palabra no le es un bajón, como dicen los jóvenes ahora. La palabra puede sentir que en el deleite, puede sentir el placer de leerla, puede sentir el deleite de cumplirla. Dice, me regocijo en tu palabra. Qué tremendo. Saber de que la palabra de Dios es para que nosotros nos alegremos. ¿Dónde estaríamos si no estuviese la palabra de Dios? Alguna vez hablábamos, pastor, acerca de cómo los principios de los mandamientos de Éxodo 20 en las sociedades occidentales han servido para establecer los sistemas jurídicos en las diferentes naciones. En los ámbitos jurídicos, las leyes de las naciones están basadas en principios morales, y estos principios están basados en el libro de la Biblia, en el Génesis, en el Éxodo capítulo 20, cuando Dios da los mandamientos. Cada uno de estos serían como los ejes temáticos de esa moral de Dios, y eso hace que esos principios que Dios dio en esos mandamientos son los que han influenciado las leyes para que sean justas. A tal punto tenemos nosotros la importancia de la palabra de Dios. No así, por ejemplo, en las sociedades orientales, ¿no? Pero en las sociedades occidentales está muy influenciado por los principios morales de Éxodo 20, de los mandamientos, ¿no? No matarás, ¿no? El homicidio, no robarás, el delito del robo, el hurto, ¿no? Allí nace un montón de cuestiones que son para considerar que son muy importantes. Entonces, amigo que nos estás escuchando, si tú tienes una palabra, la Biblia en tu casa, leerla, es para poder alegrarse, de poder tener la bendición de tener esa luz, de poder tener la bendición de tener esa guía. Realmente alégrate de que tienes a mano el manual de Dios, el manual del fabricante. Ese manual te enseña quién sos, quién te hizo, a dónde vas, de dónde venís, cómo acudir cómo mejorar tus condiciones cuando son malas, cómo salir de los conflictos. Bueno, ¿qué podríamos decir, pastor, acerca de la palabra, no? Pastor Flavio, como siempre, muchas gracias por este tiempo. Un abrazo grande, Dios te bendiga, ¿eh? Bueno, un abrazo grande para todos los oyentes, para todos los amigos que nos están escuchando, agradecidos por este tiempo, y bueno, vamos a contar los días hasta volver a encontrar.